Hola, ¿qué tal? Chiques, ¿cómo andan? Estoy empezando a soltarme un poco más con esto de filmarme y hay un montón de gente que me conoce y gente que no, entonces voy a empezar a ser un poco yo misma y saben que cuando les hablo los trato de criaturas y cuando les digo criaturas no les estoy diciendo niños ni niñas, les estoy diciendo criaturas por critters. Así que vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué tal, criaturas? ¿Cómo andan? Hoy vamos a tener una clase con respecto a la charla que deviene de la pequeña encuesta que hice de docencia y producción. Ahí encontré muchas expresiones de su parte que me parecieron súper enriquecedoras e informativas para ver en qué andan y qué es lo que quieren y qué necesitan. Eh, por sobre todas las cosas, eh, quiero rescatar que muchos hablan de sueños. Yo les digo que me cuenten sus expectativas y ustedes me hablan de sus sueños. Me pareció maravilloso, pero expectativas es algo que espero, porque empecé a analizar mucho qué diferencia entre el sueño y la expectativa. Es algo que espero y los sueños son algo que quizás sucedan, es un deseo. Eh, Me parece súper poético, pero vamos con las expectativas porque esto les va a suceder. Si se siguen formando y siguen convirtiéndose en técnicos ceramistas y los que eligieron la carrera docente en docentes, son expectativas porque les va a pasar. Todo eso que ponen ustedes como sueños son cosas que van a suceder. Eh, yo les voy a contar todo lo que me dio la experiencia en relación a la producción en un contexto de vida antes de la pandemia. Como todo en la vida, las cosas no son estancas, las cosas se modifican, mutan, se actualizan, se ayornan y no sé qué va a ser la vida después de esta situación. Yo creo que, como todos ustedes, me imagino que también estarán viendo que esto va a cambiar muchas cosas de nuestras costumbres, básicamente, y con la economía. No sé qué nos va a deparar y en qué situación nos vamos a encontrar, pero igual la experiencia cuenta. Entonces quería charlar con respecto a la producción en una primera instancia. El trabajo de taller es muy diverso. Así como les digo que hay una persona que hace alfarería por persona que se sienta al torno, hay una manera de hacer alfarería, hay una manera de hacer cerámica o moldería o cualquier cosa que uno emprenda que va a depender de un montón de factores que tienen que ver con los tipos de materias primas, con el clima que sucede en el lugar donde ustedes viven, con el tipo de taller que tengan, que si es más ventilado, es menos ventilado, más grande, más chico, con el tipo de estanterías, con el tipo de pasta que utilicen, lo que es una verdad intachable para una persona que dice yo el cuenco lo seco al revés porque me tira la boca de determinada manera y si lo pongo al derecho se deforma, otra persona te va a decir exactamente lo contrario, lo opuesto, y va a tener razón una y va a tener razón la otra. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos cómo se comportan los materiales, cómo funcionan las herramientas, para qué necesitamos determinadas herramientas o cuál es la función que cumplen esas herramientas en mi taller, para ver cada uno en su situación y en su experiencia, en su taller, con las materias primas que consigue, con las herramientas que consigue, con el nivel técnico que obtuvo en su aprendizaje hasta ese momento, cómo va a desarrollar la metodología para trabajar. Por eso siempre les digo esto, hay que escuchar a todo el mundo, hay que poner el sentido común a disposición y ver cómo nos adaptamos. Todas las experiencias sirven y necesitamos sí o sí pasar por la experiencia para aprender. Me parece que es algo que no se puede suplantar con nada. Solamente voy a terminar aprendiendo
y voy a terminar determinando cómo se realiza este producto cuando me lo ponga a hacer y cuando pase por la experiencia de haberlo hecho. Esto es así en todos los aspectos del oficio. Por eso siempre hay que escuchar y hay que tener siempre en cuenta las opiniones de distintas personas. Es bueno consultar y ver cómo le fue o cómo resolvió otro y ver cómo yo eso lo puedo adaptar a mi producción. Es importantísimo la metodología de trabajo adentro del taller, el orden y cómo yo voy a realizar las cosas en la limpieza. La contaminación en nuestros talleres está al orden del día. No solamente estoy hablando de moldería, que el yeso contamina la pasta y eso hace que después mi pieza se deteriore, sino que en otros aspectos de la limpieza del taller, con las materias primas mismos, los colores, los esmaltes. Digo, un horno que lo utilizo para cualquier tipo de producción, tengo que saber que después, cuando yo vaya a querer hornear una pieza que sea completamente blanca, el cobre está presente en un montón de materias primas, en un montón de esmaltes, y el cobre es un óxido que se volatiliza mucho. El cobre sobre un esmalte transparente alcalino va a manchar de turquesa, en uno plúmbico va a manchar de verde, pero mi horno va a estar contaminado con cobre. Entonces es muy difícil sacar una producción de algo blanco, por ejemplo, que no esté manchado con el cobre. Entonces, todas estas cosas las tengo que ver y las tengo que aprender por la experiencia y tengo que ser muy cuidadoso. Pintando las placas, pintando el horno, revisando que las placas no estén rasgadas, estivando las placas en los pilares de una manera prolija para que no se me rompen, porque el material de carga sale fortuna. Separando y rotulando todas las materias primas y todas las sustancias que yo tenga en el taller, todo tiene que estar rotulado, todo tiene que estar envasado en un lugar prolijo, que se entiendan los rótulos y que no se deterioren con el tiempo. Tengo que ser muy cuidadoso cuando termino de utilizar un esmalte, un óxido, limpiar la mesa, limpiar las lonas, barrer, tener cuidado con el polvo cuando barro, tener cuidado con la comida, si engraso o no, los productos en bizcocho cuando los toco. Todo eso va a hacer que me genere un montón de condiciones en mi trabajo que puede que me genere fracasos. Entonces, si nosotros ya de entrada tenemos una metodología de trabajo, un orden y una limpieza que me permita descartar errores, va a ser mucho más óptimo, sobre todo cuando esta producción tiene un tiempo que me corre porque la tengo que entregar. A veces no quiere decir que no sea tan importante una producción personal, pero quizás una producción personal no me corra el tiempo. Pero con una entrega donde ya hay un trabajo comprometido, necesito minimizar los errores lo más posible para poder no perder dinero en esta faena. ¿Qué puedo hacer yo en mi taller como técnico ceramista? Acá viene una parte donde muchos... estaba un poco capciosa la pregunta de la producción, porque producir es todo, no solamente producir para vender. Producir es para vender, producir es para placer. Si yo estoy haciendo, estoy produciendo. Si yo genero obra para presentar en salones, o obra para hacer una muestra comunitaria, o cualquier tipo de expresión, pero yo estoy haciendo en el taller, es producir. Lo importante es producir. Ahora, ¿para qué vamos a producir? Ya hay distintas instancias. Si yo lo que quiero es hacer un taller de producción porque yo quiero vender, nosotros podemos encarar nuestra producción de distintas maneras. Sabemos que existe la cerámica industrial, la cerámica artesanal y la cerámica de producción en una búsqueda de artística donde yo quiero contar una metáfora con mi imagen. Nos va a venir a buscar un tipo de cliente que es generalmente el egresado de la carrera de diseño industrial, que después, cuando ellos quieren realizar un producto que sea de su autoría, siempre descubren que uno de los materiales más óptimos, más económicos y más fácil de realizar es el material cerámico. Esta gente, llevamos años en el mercado lidiando con estos clientes
que tienen en su cabeza una idea muy industrial de sus objetos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que es muy difícil de reproducir. No podemos nosotros trabajar en baja temperatura la calidad de la porcelana y por lo general esta gente busca el blanco impoluto, que el blanco impoluto en nuestros talleres artesanales es muy complicado. También les cuesta bastante entender el costo de un trabajo que es artesanal en comparación con un trabajo que es industrial. Obviamente que una pieza es muy económica a nivel industrial, pero tenés que pagar la matricería y la cantidad que solamente podría una industria. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en claro. Es un cliente que solemos entre los ceramistas encontrar que nos vamos pasando la información de quién busca, que hace determinadas cosas. O sea, que a nivel industrial, en resumen, es muy difícil reproducir una pieza que sea con un aspecto industrial a nivel artesanal. ¿Por qué? Por el tipo de producción que nosotros hacemos. La industria tiene laboratorios. La industria formula a nivel fórmula química. Entonces, van a tener una estabilidad en las materias primas que nosotros no logramos tener. Nosotros con suerte podemos activar 2 bolsas de esmalte, probarla y sabernos que tenemos asegurada la producción durante X cantidad de tiempo porque nos hicimos ese canuto de ese esmalte que sabemos que funciona. Mismo si formulamos pasta y compramos una X cantidad de materia prima, podemos garantizar, porque siempre vamos a probar antes de usar. Entonces, podemos garantizar eso. Nosotros no podemos analizar cómo están compuestas esas materias primas. Generalmente de las canteras suele variar la calidad, más cuarzo, más hierro, menos hierro, pero eso, sobre todo en altas temperaturas, hace que los materiales se comporten de distinta manera. Y no solamente en alta temperatura, los fabricantes de las fritas, que son los que hacen las materias primas para que después se fabriquen los esmaltes comerciales, también si no tienen una estabilidad a nivel industrial, esas materias primas varían y nuestros esmaltes después no van a dar el mismo resultado. Por eso es muy difícil que nosotros nos comparemos con la industria. Y esto lo tienen que tener bien en claro cuando viene un cliente y les trae algo que ustedes ven que es de calidad industrial, ustedes siempre les tienen que decir, yo te puedo garantizar esta producción sería que sean exactamente todos iguales, porque mi manera de trabajar es otra. No somos una industria, somos artesanos. ¿Qué otro tipo de cliente? Digo, este cliente va a ser muy habitual, es tercerizar, es una manera de trabajar en el taller. Una persona que viene y te trae las moldes y te dice quiero esto con estos esmaltes y te quiero pagar esto a este producto tanta plata. Muchos trabajamos de esta manera. No, es hacer cerámica, es laburar, está buenísimo, es un desafío, un desafío técnico súper complejo, porque uno ve la imagen de Frida Kahlo en una maceta o ve el pajarito en una maceta y uno ve después una pieza de cerámica coreana de Grès y comparás y uno siempre le da como más valor a nivel cerámico a una cosa que la otra. Y la persona que hizo la maceta de Frida Kahlo hasta que encontró la manera de sacar la maceta de Frida Kahlo en una producción seriada, correcta, con la cantidad de productos que le exige el cliente, con la calidad que le exige el cliente, también tiene un montón de mérito y excelencia en el oficio. Es todo muy trabajoso y poder sacar una producción, trabajar con las barbotinas, que las barbotinas se comporten como quiero, de que los moldes se mantengan secos, de poder producir a tiempo y que los espesores me salgan siempre igual, el sacar la producción de una manera correcta, que no me haga puntos, que no se me peguen, de que no se me manchen, digo, todo exige conocimiento y práctica. No hay cerámicas mejores que otras, hay distintos tipos de cerámica. Puede ser, sí, que hay cerámicas que nos gusten más que otras. Todos tenemos el corazoncito en algún lado. Y nos va a dar más placer hacer un tipo de producción o de otro. Hoy en día produzco moldes en un taller de moldería, que nosotros vivimos de esto, pero
¿Qué sucede? Me gusta hacer cerámica, me gusta el torno, soy alfarera, o sea, siempre uno tiene la preferencia en algún lado, pero no le quita mérito al oficio, no le quita mérito a la calidad de la cerámica que estoy haciendo. Hay distintas temperaturas para distintos tipos de productos con distintas utilidades. Un ladrillo en baja poroso no deja de ser cerámica como una porcelana quemada a 1400 grados en Japón. Cerámica uno y cerámica el otro, distintas funciones, y no vamos a vivir adentro de la taza de porcelana, vamos a vivir adentro de la casa hecha con los ladrillos. Entonces, no hay ni temperaturas ni tipo de cerámica, hay mejores que otros, hay distintos tipos de cerámica que tienen distintas funciones, y para todo tengo que adquirir conocimiento, metodología de trabajo, paciencia y experiencia. Otra forma de venta que nosotros podemos producir en nuestro taller es en el circuito de ferias. No sé qué irá a pasar después de la pandemia con todo esto. Sé que hoy en día es uno de los rubros más afectados, los cuentapropistas que vendían en ferias, que no están vendiendo un peso y que les cuesta mucho. Pero hasta la pandemia, el feriante es una persona que tenés que encontrar, es un oficio también, es una manera, es una observación al público. Hay gente que trabaja en ferias toda su vida, que ha criado sus hijos en feria, que ha comprado sus casas haciendo feria. Hay que encontrar el producto, sí, como le he comentado a alguna compañera en la encuesta que hicimos. Lo importante es buscar la excelencia del oficio, lo importante es hacer un producto de calidad, un producto que sea utilitario, que esté resuelto, que no me quede grasa en la mano, que cuando vaya a tomar no me pinche el ojo, que no se desconche el esmalte, que no caer, tratar de buscar dentro de la mayor economía, porque el producto de feria es un producto que tenemos que llevarlo al público lo más económico posible. Bueno, dentro de esa economía y con esos materiales, tratar de no caer en lo que cae todo el mundo. ¿Cómo se consigue esto? Con mucho dibujo, con mucha práctica, con mucha observación. Y todo tiene que funcionar. El asa tiene que estar bien puesta, me tiene que entrar la mano, tengo que poder agarrar, no tiene que ser lo suficientemente salida del cuerpo para que después cuando la vaya a lavar no se rompa, no tiene que tener aristas, tiene que tener bien el vertedor hacia la boca. O sea, resolver el utilitario de una manera que sea bello y placentero. Y la feria funciona, hay circuitos de ferias que son internos dentro de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, hay ferias que hay que fiscalizar y que duran una semana y que va mucha gente a la Feria del Poncho, a Colón, a Cosquín. Acá en Berazategui hay una feria de artesanías muy grande que también tiene un circuito para entrar presentando una obra en un salón previamente, y también es una feria que funciona. Hay que elaborar, encontrarle la vuelta y te tiene que gustar. Y ahí podés hacer el producto que te gusta, que esté ayornado a las circunstancias de la feria, ¿no? Nunca podemos llevar cosas demasiado delicadas. La cerámica para el feriante siempre es un conflicto. Hay gente que le es más resuelta. La feria, si vos haces telar, por ejemplo, y llevas una bolsa con ropa, el ceramista siempre va a cargar con el riesgo de que se le rompan las cosas y con mucho peso.